Hola, bendiciones en este lunes que iniciamos pues una semana laboral en algunos casos y bueno, ya segundo día de la semana sexta del tiempo de Pascua. Estamos ya en la recta final de este tiempo maravilloso de profundización de ese misterio que debe iluminar toda nuestra vida, que es justamente el misterio de la resurrección. En Costa Rica, no sé si en el país tal vez este video llega a alguna otra latitud, estarán celebrando lo mismo, pero hoy la iglesia celebra la fiesta de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y quien vivió toda su vida en el país de España. Es muy bonito ver el contexto, bueno, por lo menos partimos de que al meditar un texto litúrgico probablemente varíe de un lugar a otro según las circunstancias, pero bueno, partamos del que por lo menos vemos acá en Costa Rica, que es el texto según San Mateo. Primero hablemos un poco de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador pues vive en España. Él pierde desde muy joven a su familia, prácticamente desde los 10 años queda en una huerfandad, pero en ese tiempo poco que duró bajo la tutela de sus padres, le enseñaron, tal vez no hubo la posibilidad de enseñarle a leer o a escribir, pero sí le enseñaron muchísimo temor de Dios y experiencia de iglesia. Entonces, conforme él va creciendo justamente en estatura y demás, él se mantiene fiel a los consejos y las enseñanzas de sus padres, al punto de que él empieza a trabajar en una finca para un señor agrícola, agrícolamente hablando, perdón, y dice que él no empezaba en todas las jornadas sin antes ir a la celebración eucarística. Entonces eso generaba envidia de muchas personas que están a su alrededor y decían de que San Isidro verdaderamente llegaba más tarde y demás. Y bueno, el dueño de la finca constató eso, que San Isidro realmente llegaba tarde por participar de la Eucaristía, pero dice la parte de su historia que mientras él estaba en misa, unos seres alados, unos seres angelicales, perdón, se encargaban de pues jalar, de llevar, de guiar los bueyes que San Isidro debía estar trabajando. San Isidro se casa con una mujer, María, que ahora después la conocemos santa también como Santa María de la Cabeza. Y en este caso, pues llegan y forman un matrimonio, un hogar completamente católico de experiencia de fe. ¿Y por qué es importante o por qué valoramos esto a la luz del Evangelio que meditamos según San Mateo? Porque nos habla de dos realidades muy diferentes. Bueno, en primer lugar nos presenta una sentencia bastante fuerte, porque dice, no todo el que dice Señor, Señor, pues es digno del reino de los cielos o entrará en el reino de los cielos. Y es que solo podemos meditar desde la perspectiva de lo que es una experiencia de fe. San Isidro, por ejemplo, y llevando nuevamente a aquel a quien en este día litúrgico celebramos, él no se caracterizaba tal vez por un mayor conocimiento o una gran erudición desde la perspectiva del conocimiento, de la ciencia, de la educación y demás, pero ese temor de Dios le dio lo suficiente para poder vivir verdaderamente la experiencia del Evangelio. No llenarse de una teología vacía o que no te permita ser mejor cristiano, sino que más bien en el día a día, en su actividad cotidiana, pues él refleja el sentido del Evangelio más profundo, sin necesidad tal vez de textos muy elaborados ni demás. Con esto no estoy desvirtuando lo otro, sino pues exaltando la riqueza y la gran pues experiencia de fe de San Isidro, que no necesitaba tal vez una explicación profundamente teológica, porque él en su día a día, trabajando el campo y demás, era capaz de contemplar las grandes cosas que tenía nuestro Dios y que le ofrecía nuestro Dios. Entonces, también nosotros, quienes en este momento nos encontramos en algún momento de la iglesia, en algún puesto en general y demás, tengamos cuidado de asegurar o decir que nosotros ya estamos parte del reino de los cielos como recompensa o remuneración de aquello que estamos haciendo. No, no vaya a ser que diga justamente Señor, no todo el que diga Señor, Señor es parte del reino de los cielos. La segunda parte de esta celebración y del evangelio que meditamos
es una bella, pues un bello símil, una bella parábola que Jesús nos regala y complementa eso de aprender a decir Señor, Señor. ¿En qué manera lo aprendemos o en qué manera lo mostramos? ¿Cómo decimos verdaderamente que el Señor está o es parte de nuestra vida? Bueno, es justamente lo que nos enseña el Evangelio, porque dice que es escuchar las palabras escuchar la palabra de Dios y a partir de esa experiencia construir, actuar, hacer. Entonces ahí es donde vemos ese valor que dice Jesús, de construir sobre la roca, de construir verdaderamente sobre una base que se sostiene, que no es una base únicamente legislativa o una base operativa en función de reglas y demás. No solamente es eso, sino que también es el amor que Dios nos regala y es justamente también esa experiencia de cómo al sentir yo el amor de Dios, la respuesta generosa de mi vida en función del testimonio. Y esa es la experiencia también que nos enseñan los santos o los canonizados dentro de la vida de la iglesia. ¿Quién podría imaginarse en una sociedad como la nuestra actualmente a una persona que tal vez no ha tenido el acceso a la educación y demás, pero que sí ha tenido ese acceso a lo más importante, que es el amor de Dios, que es el poder servirle a Dios, el que es poder caminar al lado de Dios? Eso es construir sobre la roca. Eso es poner una base firme. Porque muchas veces incluso en nuestra vida particular ponemos muchas veces proyectos, objetivos y demás, tal vez en lugares muy débiles, tal vez en lugares donde pues no está esa fuerza de Dios que nos resulta tan necesaria. Por eso hoy en este día edifiquemos nuestra vida siempre teniendo en cuenta esa bellísima fortaleza que encontramos en Dios y de ahí poder empezar poco a poco a dar o dar lo mejor de nosotros. Pidamos al Señor verdaderamente poder ser fieles hasta el final, poder pues vivir la alegría de aquel que obedece la voz de Dios y a partir de eso también encontrar en la vida de iglesia una oportunidad para poder llegar a la santidad. Que el Señor te bendiga, te guarde en este día y te permita descubrir su luz, descubrir su amor y descubrir su misericordia que nos purifica siempre, pero que nos llama a la santidad. Bendiciones.